Estás usando inteligencia artificial todos los días, pero sin darte cuenta, tu cerebro se está volviendo más lento. Cada vez que le pides a la IA que piense por ti, cada vez que copias una respuesta sin cuestionarla, cada vez que dejas que resuelva algo que podrías haber entendido, estás entrenando tu mente para depender y lo peor, ni siquiera lo notas. Porque parece productividad, parece eficiencia, parece inteligencia, pero no lo es delegar tu pensamiento. Y hay una diferencia brutal entre usar una herramienta y volverte inútil sin ella, mientras la mayoría se vuelve dependiente. Hay un grupo pequeño que está haciendo exactamente lo contrario. Personas que usan la IA para volverse más inteligentes cada día, más rápidos, más precisos, más peligrosos intelectualmente. Y lo hacen de una forma que, cuando la ves, parece injusta. Porque no solo avanzan más rápido, aprenden mejor que tú, incluso usando la misma herramienta. En este video vas a entender exactamente eso. Vas a aprender cómo usar la inteligencia artificial, sin destruir tu capacidad de pensar, cómo convertirla en un multiplicador de inteligencia, en lugar de un sustituto, y más importante, vas a ver el sistema que usan las personas más inteligentes para aprender más rápido que nunca en la historia, sin perder lo único que realmente importa: tu capacidad de entender. Si haces esto mal, la IA te vuelve dependiente. Si lo haces bien, te convierte en alguien que piensa a un nivel que la mayoría nunca alcanza. La diferencia no está en la herramienta, está en cómo la usas. Y eso es exactamente lo que vas a aprender. Hay un error que casi todo el mundo está cometiendo ahora mismo. Creen que usar IA es lo mismo que aprender. No lo es. Es como leer las soluciones de un examen y pensar que ya sabes resolver los problemas. No aprendiste, solo viste la respuesta. Y eso crea una ilusión peligrosa porque te sientes más inteligente. Pero en realidad estás perdiendo habilidad. Lo que no imaginas es que tu cerebro funciona. Como cualquier otro sistema biológico, se adapta a lo que le exiges. Si dejas de pensar, pierdes la capacidad de pensar, así de simple. Y aquí es donde todo se rompe, porque la IA es la herramienta más poderosa que ha existido para aprender, y al mismo tiempo, la más peligrosa para tu inteligencia. Eso que parecía una ventaja, no lo era. El verdadero problema apenas estaba empezando. El primer error no es usar inteligencia artificial. Es como la usas cuando no sabes algo. Imagínate esto. Te enfrentas a un problema, no lo entiendes, te incomoda. Y en menos de 5 segundos, abres la IA, copias la pregunta, lees la respuesta, listo. Problema resuelto, ¿o no? Porque sí, obtuviste una solución, pero no construiste ninguna habilidad. Y ahí es donde empieza el daño, porque tu cerebro registra algo muy específico. No necesito entender, puedo preguntar. Y eso cambia todo, porque cada vez que repites ese patrón, refuerzas una conexión mental, dependencia en lugar de dominio. Esto tiene un nombre en neurociencia: externalización cognitiva. Tu cerebro delega funciones mentales a herramientas externas, como cuando dejas de memorizar números porque tienes el móvil. Pero esto es diferente. Aquí no estás delegando memoria, estás delegando pensamiento, y eso es mucho más peligroso, porque pensar es una habilidad que se entrena o se pierde. No hay punto medio. La mayoría de las personas cree que está aprendiendo más rápido, porque obtiene respuestas instantáneas, pero en realidad, está eliminando la fricción necesaria para aprender, y sin fricción no hay crecimiento. Es como ir al gimnasio y dejar que otra persona levante las pesas por ti. Sí, el movimiento ocurre, pero tú no te haces más fuerte. Y aquí es donde la mayoría queda atrapada. Porque se siente bien. Es rápido, es cómodo, es eficiente. Pero había algo que todavía no sabían. Ese mismo sistema que les da velocidad les está quitando profundidad, y sin profundidad no hay verdadera inteligencia.
Pero aquí es donde todo cambia. Porque los genios no evitan la IA, la usan. Solo que lo hacen de una forma completamente distinta, una forma que invierte este proceso. En lugar de debilitar su mente, la fortalece. Y ahí fue cuando el problema dejó de ser usar IA o no usarla, y pasó a ser cómo usarla sin perder tu capacidad de pensar. Lo que parecía un simple mal hábito se convierte en algo mucho más grave, porque no solo estás dejando de aprender, estás reprogramando tu cerebro para evitar pensar. Y eso no se queda solo en el estudio, empieza a afectar todo: decisiones, creatividad, resolución de problemas. Hasta ese momento era una mala práctica. Ahora es una desventaja real. El problema no es que uses inteligencia artificial. El problema es que estás perdiendo algo sin darte cuenta: tu capacidad de sostener pensamiento profundo antes, cuando algo era difícil. Te quedabas ahí, pensabas, te equivocabas, probabas otra vez. Ahora no. Ahora tienes una salida inmediata, y tu cerebro lo sabe. Así que deja de intentar. Esto tiene un efecto brutal. Tu tolerancia a la dificultad baja, tu paciencia desaparece, y tu mente se vuelve superficial. Saltas de respuesta en respuesta, sin entender realmente nada. Y eso crea una ilusión peligrosa: crees que sabes más, porque has visto más información, pero entender no es ver. Entender es reconstruir, y eso requiere esfuerzo. Lo que no imaginabas es que los genios están haciendo exactamente lo contrario. Ellos no eliminan la dificultad, la usan. Porque entienden algo clave: la dificultad no es el problema, es el entrenamiento. Mientras tú usas la IA para evitar pensar, ellos la usan para forzarse a pensar mejor. Y entonces dejó de ser una herramienta cómoda y pasó a ser una herramienta de presión. Pero aún hay algo más profundo, algo que cambia completamente el juego. Porque no se trata solo de evitar errores. Se trata de usar la IA de una forma que tu cerebro no puede ignorar. Una forma que obliga a aprender. Eso que parecía imposible no lo era. Todo lo que has visto hasta ahora tiene un problema. Sigue partiendo de la misma idea equivocada. Que la inteligencia artificial está para darte respuestas, no lo está. Los genios no la usan para responder, la usan para pensar. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando dejas de pedir respuestas y empiezas a pedir procesos, tu cerebro no puede quedarse pasivo. Se ve obligado a participar. Aquí está la clave: nunca uses la IA para terminar el trabajo. Úsala para empezarlo mejor. Eso significa que en lugar de preguntar, explícame esto, preguntas, hazme preguntas para que yo lo entienda. En lugar de decir, resuélvelo, dices, guíame paso a paso, pero sin darme la respuesta final. En lugar de copiar, intervienes. Piensas, respondes, te equivocas, y ahí es donde ocurre el aprendizaje real. Porque ahora la IA no reemplaza tu cerebro, lo entrena. Esto tiene un efecto brutal. Activa algo llamado recuperación activa. Tu cerebro tiene que sacar información, no solo recibirla. Y eso fortalece las conexiones neuronales de forma exponencial. Pero hay más, porque no solo se trata de cómo preguntas, sino de cuando usas la IA. Aquí es donde está el giro que la mayoría no ve. Los genios hacen algo que parece contraintuitivo. Intentan resolver el problema antes de usar IA. Siempre, sin excepción, aunque fallen. Aunque no tengan idea. Porque entienden algo que cambia todo. El intento fallido no es pérdida de tiempo, es preparación cerebral. Cuando fallas primero, tu cerebro crea huecos, y esos huecos generan atención. Cuando luego ves la respuesta, no pasa desapercibida, encaja, se fija. Se vuelve aprendizaje real, pero si ves la respuesta primero. No hay hueco, no hay tensión, no hay aprendizaje. Solo información pasajera, eso que parecía un pequeño detalle. No lo era. Era la diferencia entre recordar algo y olvidarlo en minutos. Aquí es donde el sistema se vuelve casi injusto. Porque ahora no solo aprendes más rápido que alguien que usa la IA correctamente.
Porque cada interacción se convierte en entrenamiento, cada error se convierte en refuerzo. Cada pregunta se convierte en una herramienta de precisión. Y mientras otros consumen respuestas, tú construyes pensamiento. Suscríbete si te gusta el video. Pero había algo que todavía no sabías. Esto por sí solo no es suficiente, porque incluso usando este método, puedes sabotearte sin darte cuenta. El siguiente error es más sutil, y por eso es más peligroso. Empiezas a usar la IA correctamente. Intentas antes de preguntar. Pides guía en lugar de respuestas. Participas en el proceso, todo bien, pero luego haces esto. Saltas al siguiente tema. Demasiado rápido, sin consolidar lo anterior. Y ahí es donde el progreso se rompe, porque aprender no es solo entender una vez. Es hacerlo estable. Los genios no solo interactúan mejor con la IA. Controlan el ritmo. Ellos repiten, refuerzan y convierten cada concepto en algo automático. ¿Cómo? Usando la IA como un sistema de presión progresiva, le piden que aumente la dificultad, que cambie el contexto, que les haga aplicar lo aprendido en situaciones distintas. No avanzan hasta que dominan, y eso crea una ventaja brutal, porque la mayoría acumula información. Ellos acumulan habilidades, y eso se nota en cómo piensan, en cómo hablan, en cómo resuelven problemas. No dudan tanto, no dependen tanto, no se bloquean. Porque su conocimiento no es superficial, es funcional. Pero aquí viene la consecuencia real. Si no haces esto, vas a notar algo extraño. Cada vez necesitarás más la IA para cosas más simples, para decisiones más pequeñas hasta que llegue un punto donde, sin ella, te sientes lento, inseguro, bloqueado. Eso que parecía eficiencia, no lo era, era dependencia progresiva, y entonces dejó de ser una herramienta útil, y pasó a ser una muleta. Si juntas todo esto, aparece un patrón claro. La inteligencia artificial no define tu nivel, tu comportamiento sí. Puedes usarla para evitar pensar, o para volverte mejor pensando. Puedes usarla para acelerar resultados, o para acelerar aprendizaje. Pero no ambas al mismo tiempo. Esa es la verdad incómoda. Los genios no son genios por la herramienta que usan. Son genios por cómo interactúan con la dificultad, no la evitan. La diseñan. Y ahora tienes ese mismo sistema antes de usar IA. Intenta, cuando la uses, participa. Después de entender, refuerza. Ese es el ciclo, simple, pero poderoso. Y casi nadie lo sigue. Por eso parece injusto, porque mientras la mayoría se vuelve dependiente, tú te vuelves más capaz, mientras otros necesitan respuestas. Tú empiezas a generar las tuyas, y en ese punto, la IA deja de ser una ventaja externa, y se convierte en una extensión de tu inteligencia. Si quieres seguir aprendiendo cómo pensar mejor, aprender más rápido y usar herramientas como esta sin volverte dependiente, este canal es para eso, pero solo si aplicas lo que ves. Porque entender no cambia nada, aplicar sí. Suscríbete si te gustó el video.